Los árbitros de la provincia de Segovia dan un golpe sobre la mesa, han sacado la tarjeta roja a la violencia. Estamos con Pablo Miguel Maricalva, él es un árbitro espinariego que pita a nivel provincial. Vamos a hablar de una situación que se vivió en la que un colegiado, David García, sufrió una agresión. Pablo, lo primero, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Marco, por darnos visibilidad en esto y querer informar de la noticia. Pablo, cuéntame, ¿cómo te enteraste de la situación y qué detalles nos puedes acercar? Como decimos, un árbitro de la provincia de Segovia sufrió una agresión física en un partido de segunda división provincial, si no me equivoco. Pues nada, los hechos fueron el pasado domingo 9 de febrero en un partido de segunda división provincial que fue entre la Segoviana B y el equipo del Club Delta. Fueron dos equipos de la parte alta de la clasificación y lo que pasó fue que en un momento dado del partido un compañero mío decide expulsar a a un jugador de la Segoviana y este no se lo toma de una buena forma y responde a la expulsión propinándole un tortazo, lo cual derivó en una especie de tangana en la que cuales incluso algunos aficionados quisieron saltar al campo a agredir a nuestro compañero, que por suerte fue ayudado por el resto de compañeros y jugadores de los dos equipos e incluso miembros del cuerpo técnico y otros miembros del público, y por suerte la situación no llegó a más, aunque se debieron de vivir momentos de bastante tensión allí. La decisión de la delegación arbitral de la provincia de Segovia es esta huelga, ¿no? Se paraliza la competición en Segovia. ¿Cómo se han vivido estas semanas en esos grupos de WhatsApp, en ese contacto que mantenéis entre los árbitros? Pues nada, los siguientes días, el día siguiente o los 2 días siguientes a la agresión, los compañeros y todos hablamos por el grupo de WhatsApp y prácticamente en unanimidad decidimos hacer este parón, pues porque es una situación que creemos que no se debería dar nunca, no se puede dar, y creo que debíamos mostrar nuestro rechazo hacia estas cosas, hacia este tipo de actos, y también sobre todo por solidaridad con nuestro compañero, para que no quede como que bueno, pues se ha llevado la agresión y aquí acaba el tema, sino que veamos que nos importa a todos y que esto nos incumbe a todos. ¿Cómo te tomaste, Pablo, a nivel personal esta noticia en la que un compañero sufrió esta agresión física en un partido que se puede asemejar a esos que arbitras tú? Pues con mucha tristeza, la verdad, con mucha tristeza, porque es algo que obviamente nunca te gusta leer, porque obviamente yo, como bien has dicho, pito partidos que son exactamente iguales, más al equipo visitante, en este caso al Delta, yo lo había pitado la semana anterior en otro partido de esa misma liga. Pues ¿cómo te lo vas a tomar? Pues la verdad es que da mucha rabia, es mucha impotencia, porque nos sentimos muy solos, somos unas figuras que al final, sobre todo por ejemplo en esta liga en concreto es el mejor ejemplo, porque vas tú solo a un campo de aficionados a pitar en el que hay afición, dos equipos y prácticamente hay que también decir y mencionar los casos en los que sí, pero prácticamente en ningún caso recibes ayuda y lo único que recibes pues son trabas en tu tarea, que al final es una tarea fundamental para que se desarrolle el partido, porque eso ya lo sabemos y es lo que queremos dar a conocer este fin de semana, que sin árbitros no hay fútbol. ¿Os sentís desprotegidos, Pablo, ante estas situaciones en los campos? Sí, lo cierto es que sí, lo cierto es que creemos que, aunque cada vez creo que la situación va avanzando y cada vez hay más gente concienciada con estos temas, creemos que en general, tanto los clubes con todo lo que ello acontece, con los directivos, con los propios jugadores y el público en los partidos, generalmente no valoran lo suficiente nuestra tarea y no ayuda para que nosotros la desempeñemos. Que con ayudar obviamente aquí cada uno, yo entiendo que un público, si va a bajar el Espinar, por ejemplo, que porque estamos aquí, quiere que gane el Espinar, eso se entiende, y se entiende que van a remar para su lado, pero lo que no se entiende son conductas agresivas, conductas que van en contra de nuestra persona. Cuéntanos alguna experiencia personal que hayas tenido en esas conductas agresivas que lamentablemente se viven en los campos de la provincia, pero también en toda la comunidad y en todo el territorio español. ¿Qué experiencias personales has tenido tú en este sentido? Pues la verdad es que por desgracia tengo varias. El protocolo de actuación contra la violencia verbal he tenido que aplicar varias veces. Si bien es cierto que esta temporada, por suerte hasta ahora, creo que solo le he aplicado una vez y fue recientemente, tampoco hace falta decir el sitio, pero bueno, fue simplemente que en un partido de niños pequeños decidí sacar una tarjeta a uno de los chicos. Verdad, su equipo iba perdiendo el partido por varios goles, pero a mí me pareció que la entrada merecía esa sanción disciplinaria, y varios de los padres de ese equipo empezaron a proferirme insultos continuados durante varios minutos, hasta que yo decidí parar y aplicar este protocolo de actuación contra la violencia verbal. Y luego también te puedo contar esta misma temporada
no lo voy a considerar agresión, porque por eso mismo, esto mismo que estamos haciendo ahora no lo hicimos en su día, pero sí, por ejemplo, pues a mí, un jugador en esta temporada, te puedo decir que me sujetó por mi barbilla después de haberle expulsado. Lo hizo sin mucha fuerza, había compañero suyo de por medio, pero lo cierto es que sí que tuvo ese acto, del cual luego se arrepintió, me pidió disculpas y se agradece, pero no puede dar lugar a que en ningún momento a nadie se le pase por la cabeza poner la mano encima a un árbitro. De la misma forma que tampoco deben ponerse la mano encima entre jugadores. Esto también quiere condenar la violencia de cualquier tipo en el fútbol, pero en especial en este caso nosotros lo que nos atañe es nuestra figura, la arbitral, pues eso es lo que nos centramos. Cuentas dos situaciones de mayor gravedad, ¿no? de entre todos los partidos que has arbitrado, Pablo. Pero la situación, la violencia verbal y en general la agresividad que se vive en los campos también se denuncia con esta huelga, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que le acabo de decir. Yo con esta huelga los árbitros, y así lo hemos expresado, queremos denunciar cualquier tipo de violencia de la que se produce en los campos de fútbol. Tanto la verbal como la física, tanto la que se produce entre los propios jugadores, entre público y jugadores, entre público y árbitros, en fin, todo este tipo de violencias. En este caso nos centramos en la violencia arbitral porque es el acto que ha sucedido recientemente, pero bueno, también por desgracia ha habido actos de violencia entre jugadores y público en estos meses anteriores, con los cuales también queremos mostrar nuestro rechazo ante ellos, por supuesto. Actualmente como árbitro, pero también Pablo ha sido jugador de fútbol desde que eras prácticamente un niño, has jugado más de 20 años al fútbol. ¿Por dónde crees, Pablo, que pasan las soluciones a esta problemática? Pues las soluciones yo creo que pasan por dar más visibilidad y sobre todo por condenar más estos actos. Si por ejemplo estuviéramos en un partido aquí y un aficionado se le ocurriera insultar a un jugador de aquí, estoy prácticamente seguro que los aficionados que estuvieran al lado le escarmentarían, le dirían algo. Y en cambio es algo que, por ejemplo, cuando lo hacen hacia nosotros, hacia la figura arbitral, no suele pasar. Entonces yo lo que creo es que al final tiene que ser esto algo más de la sociedad del fútbol en este caso, que todos nos aunamos y queramos cambiar de verdad este deporte y cambiar que la figura arbitral pase de ser la figura más despreciada, a considerarla como parte del juego, porque así lo es, desde luego. Y eso es lo que yo creo que es el hecho más importante, tanto con los aficionados como con los jugadores, que en la mayoría de los casos se les regaña por protestar, pero también se les regaña no por el hecho de en sí de estar escarmentando al árbitro, sino por el hecho de no querer el entrenador, en el caso que le saquen las tarjetas, que las sanciones deportivas en este caso. Entonces creo que tenemos que verlo desde otro punto de vista. Los árbitros también estamos para hablar. El fútbol es un deporte en el que los jugadores protestan y no queremos cambiar ahora la idiosincrasia del deporte, ni mucho menos, pero sí que queremos, por así decirlo, dar un paso más allá en lo que es la sensibilización de nuestra figura y que sientan un poquito empatía, ¿no? Un poco de empatía hacia nosotros, exactamente. Gracias, Marco. Normalmente los árbitros aplican la normativa y sancionan las conductas sobre el terreno de juego, pero este fin de semana la delegación de árbitros de Segovia, los árbitros segovianos, Espinariego en tu caso, sacáis la tarjeta roja a la violencia. Sí, desde luego que esta semana la única tarjeta que se va a sacar en los campos va a ser la tarjeta roja, en los campos segovianos, por supuesto, se va a sacar la tarjeta roja a la violencia. Pablo, muchísimas gracias, ojalá se solucione esta situación, que no volváis a vivir momentos, situaciones, valga la redundancia de este tipo, ni agresiones verbales ni agresiones físicas, y que los árbitros, como bien dices, se consideren una figura como lo que es, ¿no? Imprescindible y una parte sin duda importante en el fútbol. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Marco, gracias por aportar tu granito de arena.